Cuando la vida duele, no siempre es por lo que sucede, sino por cómo lo interpretamos. Epícteto, uno de los más grandes representantes del estoicismo, sostenía que la felicidad y la paz interior dependen exclusivamente de nosotros. Su mensaje parece sencillo, pero su profundidad transforma por completo la manera en que enfrentamos el sufrimiento. ¿Cómo mantener la calma cuando todo parece derrumbarse? ¿Cómo aceptar la pérdida, la traición o la enfermedad sin rendirse ante el dolor? La respuesta estoica es clara: cambiando la forma en que pensamos. El estoicismo enseña que nada externo tiene poder real sobre nosotros. No son las circunstancias las que nos hieren, sino las valoraciones que hacemos sobre ellas. Si perdemos un trabajo, sufrimos no tanto por la pérdida en sí, sino por el significado que le damos: fracaso, inseguridad, miedo al futuro. Esa interpretación es lo que nos atormenta. Lo mismo ocurre con las personas. Cuando alguien nos hiere o nos abandona, el dolor nace del apego, del deseo de que las cosas sean distintas. Epícteto fue un ejemplo viviente de esta filosofía. Nació esclavo en Hierápolis, en lo que hoy es Turquía, y pese a su condición, encontró la libertad en su mente. Su maestro, Musonio Rufo, le enseñó que la verdadera fortaleza está en dominar los pensamientos. Años después, cuando fue liberado, fundó su propia escuela y se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la antigüedad. Su enseñanza más conocida, la dicotomía del control, resume su visión del mundo. Hay cosas que no dependen de nosotros y cosas que no. Sufrimos cuando confundimos una con otra. Puedes controlar si alguien te ama o si enfermas. ¿Puedes controlar el paso del tiempo o el comportamiento ajeno? No, pero sí puedes controlar tus juicios, tu actitud, tus decisiones. Allí reside tu poder. Por eso, cuando la vida duele, Epícteto nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿estoy sufriendo por lo que ocurrió o por cómo lo percibo? Esa pregunta abre el camino hacia la libertad interior. La mente humana tiende a juzgar de forma automática. Vemos una situación y de inmediato la etiquetamos como buena o mala. Si alguien nos sonríe, lo sentimos como algo positivo. Si alguien nos ignora, lo consideramos negativo. Pero la realidad es neutra. Somos nosotros quienes le damos color con nuestras creencias y emociones. Y cuando esos juicios no son razonables, la emoción que sigue, miedo, ira, tristeza, se convierte en nuestro tormento. Epícteto identificó dos fuerzas que dominan nuestras reacciones: el deseo y la aversión. Deseamos lo que creemos que nos hará felices y rechazamos lo que pensamos que nos hará daño. Si todo sale según nuestras expectativas, sentimos placer. Si no, aparece la frustración. Pero vivir así es condenarse a una montaña rusa emocional, porque el mundo no está hecho para complacernos. El filósofo proponía dirigir esas fuerzas: no desees lo que no controlas. Decía, ni temas lo que es inevitable. La paz no se alcanza cambiando lo externo, sino cambiando la forma en que lo interpretamos. Cuando aceptamos que la vida fluye como debe, que todo lo que llega también pasa, la angustia se disuelve. Y en esa aceptación radical aparece una libertad que nada ni nadie puede arrebatarnos. Dirigir el deseo y la aversión hacia lo que depende de nosotros es el núcleo del pensamiento estoico. Epícteto lo expresó con precisión: no desees que los acontecimientos ocurran como tú quieras, sino desea que sucedan como ocurren, y tu vida transcurrirá serena. Esta enseñanza no propone resignación, sino sabiduría. Cuando dejamos de exigirle al mundo que se ajuste a nuestros planes, encontramos una paz que no depende del azar ni de la voluntad ajena. Imagina que alguien te ofende. Tu reacción natural podría ser la ira o el deseo de venganza, pero desde la visión estoica, esa respuesta no mejora la situación, solo te esclaviza emocionalmente. Lo que realmente está bajo tu control no es la actitud del otro, sino la tuya. Puedes elegir conservar la calma, comprender que su conducta refleja su carácter y no el tuyo, y decidir no permitir que te arrebate la tranquilidad. Esa elección, aunque parezca pequeña, transforma por completo la experiencia del dolor. El sufrimiento, decía Epícteto, nace del apego a lo que no poseemos verdaderamente.
cuando deseamos conservar algo que pertenece al flujo cambiante de la vida, la juventud, la salud, una relación, la aprobación social, nos condenamos a la ansiedad. La vida, por naturaleza, cambia, y cuando más nos resistimos a ese cambio, más duele. Por eso el filósofo aconsejaba contemplar las cosas tal como son, perecederas, frágiles, fuera de nuestro dominio. Si comprendemos esa verdad, no temeremos perderlas. Este enfoque puede parecer duro, sobre todo cuando se aplica a los vínculos más profundos. ¿Cómo no sufrir ante la muerte de un ser querido? Epícteto nos pide dejar de amar, sino amar con lucidez. Recordar que las personas que amamos son humanas, sujetas al mismo destino que nosotros. Nos prepara para aceptar lo inevitable sin destruirnos por dentro. Amar sin poseer, cuidar sin depender, disfrutar sin aferrarse. Ese es el equilibrio del sabio. Un ejemplo cotidiano puede ilustrar esta enseñanza. Supón que un amigo te falla o se aleja. Esa reacción común es culparlo o sentirte traicionado. Pero el estoico observa la situación desde otro ángulo. Comprende que la conducta del otro no está bajo su control. Puede lamentarlo, pero no se deja arrastrar por la amargura. Acepta lo sucedido, extrae una lección y continúa su camino con serenidad. Epícteto consideraba que la mente razonable debía alinearse con la naturaleza, y la naturaleza, en su visión, es un flujo constante de cambio. Luchar contra ese flujo solo genera conflicto interior. Por eso, insistía en observar la naturaleza general de las cosas. Reconocer que los accidentes, las pérdidas o los desencuentros forman parte del orden universal. Si aceptamos que los demás pueden equivocarse, que los objetos se rompen, que la vida termina, entonces ninguna de esas realidades nos tomará por sorpresa. Aceptar no es rendirse, sino comprender quien acepta no deja de actuar, pero lo hace sin resistencia interior. Puede esforzarse por mejorar su entorno, educar a sus hijos o contribuir al bien común, pero sin apego al resultado. El estoico actúa con virtud porque es lo correcto, no porque espera una recompensa. Esa actitud, plena de propósito y libre de dependencia emocional, es la fuente de la verdadera paz interior. Así, cuando la vida duele, el mensaje de Epícteto no es escapar del dolor, sino entenderlo. Cada sufrimiento revela una expectativa no razonable, una creencia de que algo externo debía darnos felicidad. Liberarse de esa ilusión es, en palabras del propio filósofo, el inicio de la libertad. Comprender la naturaleza de las cosas nos conduce a la aceptación profunda. No se trata de un conformismo pasivo, sino de una reconciliación con la realidad. Todo cambia, todo pasa, y lo que hoy parece una pérdida puede, con el tiempo, mostrarse como una transformación necesaria. Cuando dejamos de oponernos al flujo natural de la existencia, descubrimos que la serenidad no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con ellas. Epícteto enseñaba que el mundo no conspira contra nosotros, simplemente sigue su curso. Cuando alguien actúa con injusticia, cuando el destino nos quita algo o a alguien que amamos, no se trata de un castigo, sino de la manera en que la vida se manifiesta. Resistirse solo amplifica el sufrimiento. En cambio, aceptar con serenidad lo inevitable abre el espacio para la sabiduría y la fortaleza. Como decía el propio filósofo, nadie es libre a menos que sea dueño de sí mismo. Desde esa perspectiva, el dolor se convierte en maestro. Cada decepción nos recuerda que lo extremo no garantiza la estabilidad interior. Cada pérdida nos invita a valorar lo que permanece. La mente, el carácter, la capacidad de elegir cómo responder. Y en esa elección reside la verdadera libertad. La vida puede doler, sí, pero no tiene por qué destruirnos. Cuando aceptamos que nada nos pertenece realmente, ni los bienes, ni las relaciones, ni la fama, aprendemos a vivir sin miedo. Dejar ir no es perder, es ganar espacio para lo esencial, la calma, la claridad y la virtud. Cuando la vida duele, déjala ir. No es una renuncia, sino un acto de poder. Es la decisión consciente de no dejar que el dolor gobierne nuestra mente. Es vivir de acuerdo con la naturaleza, con serenidad ante lo que no podemos cambiar y con coraje para transformar lo que sí está en nuestras manos.